Capítulo 1331. Profundo monarca del mar. Mientras Li Qiye charlaba con el taoísta Sol Puro, se produjo una fuerte conmoción. Una persona descendió del cielo y llamó la atención de la multitud. Este era un joven adornado con una túnica de dragón y una corona imperial. Llevaba un gran impulso al igual que un emperador en una gira por su reino. Innumerables anillos de monarcas divinos giraron alrededor de su cuerpo. Cada uno de ellos tenía un dios en el centro, por lo que parecía que tenía miles de dioses protegiéndolo además de millones de ciudadanos adorándolo. Cuando sus anillos se juntaron, emergió una figura imponente. Reunió la fe de miles de millones, lo que le permitió ser envuelto por la energía de su sangre. Esta figura ilimitada no parecía una sombra en absoluto. En cambio, era más como un verdadero dios. Se paró detrás de él y protegió silenciosamente a este joven. Esta figura podría suprimir instantáneamente a todos los paragones y dioses monarcas más débiles. El joven no necesitaba hacer nada, solo esta figura por sí sola podía barrer a todos sus enemigos. Este es un monarca verdadero. Los paragones más viejos se sorprendieron un poco. Entendieron el significado de la sombra detrás de él. Cuando un cultivador alcanzaba un cierto nivel dentro del reino Paragón, podían pensar en abrir su propio territorio. Esto fue especialmente cierto para aquellos que fueron capaces de entrar en el camino de la Gran Era. Contemplarían iniciar sus propias sectas o establecer una rama dentro de la existente. Esto se debió a que en este nivel en particular, podían aceptar los tributos de sus ciudadanos, lo que les permitía fortalecerse con la energía de la sangre de sus vasallos. Esto benefició tanto su cultivo como su destreza en batalla. En el campo de batalla, había una gran diferencia entre los que recibían tributos y los que no. En cuanto a los paragones que alcanzaban el nivel de monarca verdadero, no solo eran adorados por sus ciudadanos, sino que se habrían deificado, por lo que se nutrieron de una gran cantidad de energía sanguínea. Alguien gritó después de ver al joven. Dios monarca del mar profundo. El rey de la dinastía del mar profundo. Incluso aquellos que nunca lo habían visto antes se estremecieron después de escuchar su título. Esta dinastía era parte de las 4 ramas de Guchun. Un cultivador mayor e informado con gran perspicacia vio la sombra detrás de él y dijo emocionalmente: este monarca es bastante insondable. No solo es decidido y ambicioso, también está bendecido con buena fortuna. Quiere expandir el territorio de su dinastía. Sí, escuché que podría ser considerado un individuo excepcional entre los sabios de la dinastía que han ayudado a expandir la dinastía. Otro espíritu encantador del mar del abismo agregó conmovedoramente. Trata bastante bien a sus ciudadanos, por eso posee este poderoso fenómeno visual. Con tanta energía de sangre de sus ciudadanos dándole poder, no creo que nadie sea más fuerte que él en el nivel de monarca verdadero. Otro modelo de la generación anterior emitió este veredicto. Abrir más territorios fue muy beneficioso para los modelos de este nivel. Debido a esto, muchas grandes potencias tendrían numerosas ramas erigidas por sus propios modelos. Por supuesto, esto solo no sería suficiente. No fue difícil para un monarca verdadero expandir su territorio, ya que tendrían un amplio poder para apoderarse de tierras por la fuerza. Se requería administración para estos nuevos territorios. Solo cuando uno pudiera dejar prosperar a sus propios ciudadanos, serían recompensados durante la ceremonia de la investidura divina. Sus ciudadanos ofrecerían aún más vitalidad, en relación con la población y el nivel de prosperidad. Había un viejo dicho en el mundo de los mortales. Si el estómago no estuviera lleno, no estarían pensando en adorar a algunas deidades o demonios al azar. Solo cuando sus ciudadanos sean bendecidos por su gobierno, se fortalecerán a partir de una vida pacífica. Con eso, su energía sanguínea vigorizaría el territorio y al gobernante. Cuanto más fuertes sean los ciudadanos, más fuerte será el monarca verdadero después del proceso de toma de posesión. Sin embargo, no fue fácil administrar varios reinos y bendecirlos con prosperidad. Debido a esto, muchos dioses monarcas abandonarían su administración y optarían por cultivar en su lugar. A su vez, usarían medicinas y píldoras espirituales para compensar la falta de energía de sus ciudadanos. A pesar de que este era un método inferior, aún les dio la oportunidad de superar el nivel de monarca verdadero y tal vez incluso alcanzar el reino rey dios. Sin embargo, esto tenía sus desventajas y defectos. Con una cantidad suficiente de energía sanguínea, estos monarcas verdaderos podrían convertirse en algo incluso más grande que un rey dios ordinario. Podrían convertirse en entidades alabadas como reyes dioses que dominan el mundo, reyes dioses de los 9 mundos o incluso un mítico emperador asaltante.
Es posible que el monarca profundo no tenga la ambición de convertirse en el emperador inmortal, pero su objetivo es ser un emperador asaltante. Un paragón experimentado comentó después de ver la gran cantidad de vitalidad fortaleciendo la sombra detrás del monarca. Él estaba en lo correcto. Muchos prodigios talentosos podrían superar fácilmente el cuello de botella de ser un monarca verdadero. Sin embargo, no podían gobernar a sus ciudadanos lo suficientemente bien, por lo que durante su inauguración divina, no recibirían una gran cantidad de energía sanguínea. Más tarde, aún podrían convertirse en un rey dios, pero estarían limitados a los niveles gran rey dios o rey dios celestial. Un cultivador que lo entiende no pudo evitar decir. Su ventaja está mucho más allá de eso en comparación con los otros monarcas verdaderos. Mira, tiene la mano derecha de Dios. Después de escuchar esto, muchos cambiaron su atención hacia la mano derecha del monarca. Era diferente al resto de su cuerpo. Su mano era tan blanca como el jade e incluso más exquisita y hermosa que la mano de una mujer. Era como si estuviera tallado en una pieza perfecta de jade. Desprendía una dulzura incomparable. Una mano tan impecable estaba más allá de toda crítica. No era de extrañar por qué la gente lo llamaba la mano derecha de Dios. Alguien preguntó con curiosidad. ¿Cuál es el poder de esta mano derecha? El cultivador que lo sabía negó con la cabeza. No estoy muy seguro. Escuché que aquellos que han visto el poder de esta mano están todos muertos. Algunos creen que es bastante poderoso, otros afirman que podría cambiar algo de estar podrido a mágico. Incluso podría contener los misterios de los dioses. Bajo los ojos de la multitud, el monarca abordó el barco de la escuela devoradora del mal y entró. Esto atrajo la atención de todos porque la disputa entre él y Li Qiye no era un secreto. Todos sabían que Li Qiye mató a su concubina favorita. Entró en el compartimiento interno de una manera dominante, como si fuera el único gobernante del mundo. Sus ojos recorrieron la habitación y vieron al daoísta sol puro. A pesar de su temperamento imperioso, todavía se inclinó y apretó los puños respetuosamente. Hermano mayor, mucho tiempo sin verte. Podía ser un personaje preeminente para los forasteros, pero seguía siendo el hermano menor del daoísta y no mostraba signos de arrogancia en su presencia. Felicitaciones, hermano menor. Su ceremonia divina fue bastante perfecta, le ha allanado un camino recto hacia el futuro. Es solo cuestión de tiempo antes de que me superes. El daoísta miró a la figura detrás del monarca y no pudo evitar expresar su elogio. No puedo compararme contigo, hermano mayor. Dijo el monarca sonriendo. A pesar de su naturaleza arrogante, esta frase fue bastante sincera. Él pensaba muy bien de sí mismo, pero entendía muy bien sus límites cuando se encontraba frente a su hermano mayor. Es posible que otros no hayan visto los talentos incomparables del daoísta, pero después de crecer con él, conocía la invencibilidad y el poder de su hermano más que nadie. El daoísta solo sonrió en respuesta. En este momento, la mirada del monarca cayó sobre Li Qiye. Se volvió bastante frío como dos espadas divinas, lo suficientemente afiladas como para cortar todas las creaciones. Bajó el tono. ¿Eres Li Qiye? Li Qiye respondió sonriendo. Eso es correcto. El brillo que brilló en sus ojos emitió una presión dominante. Nadie cuestionaría su poder ya que estaba entre los miembros de mayor rango de la generación más joven. Dijo, mataste a mi concubina. Li Qiye permaneció sentada allí tranquilamente. Si el nombre de tu concubina es Gongsun Meiyu, entonces sí, maté a tu concubina. El aura fría del monarca floreció aún más. Él dijo escalofriantemente, ¿conoces las consecuencias de oponerse a mí? Yo no. Li Qiye todavía era todo sonrisas. Sin embargo, conozco el resultado de aquellos que me antagonizan. Una sentencia leve sería la muerte, una sentencia severa sería la destrucción de una secta. El daoísta solo se sentó allí con una sonrisa mientras observaba este enfrentamiento entre los dos. Capítulo 1332. La decisión del profundo monarca del mar. Después de escuchar la respuesta de Li Qiye, los ojos del monarca se iluminaron con un mordisco opresivo. Surgió un aura imperial. Incluso los parangones se sentirían presionados por su impulso. Sin embargo, Li Qiye no se vio afectado en absoluto y se sentó allí con indiferencia. El monarca pronunció lentamente mientras mantenía su mirada. Parece que estás lleno de confianza. ¿Crees que solo tú puedes barrer todo el mundo espíritu celestial? Li Qiye sonrió y negó con la cabeza. No. Sé que con mi propia fuerza, es más que suficiente para devastar los 9 mundos. Cualquiera más encontraría las palabras de Li Qiye blasfemamente altivas.
Devastar los 9 mundos fue una declaración que nadie diría aparte de los emperadores inmortales. El brillo en los ojos de la monarca se agudizó durante esta mirada. Toda su mente estaba enfocada en Li Qiye, como si quisiera descubrir algo mirándolo a los ojos. Uno con una mirada inquietante y otro sentado tranquilamente. Esto continuó durante algún tiempo. Finalmente, el monarca dispersó su horrible impulso y convergió su aura antes de hablar. No importa lo fuerte que seas, siempre hay alguien más fuerte. Fue su falta de decoro al oponerse a ti, no entendía la inmensidad del cielo y la tierra. Muchos se sorprenderían al escuchar estas palabras provenientes del monarca. Uno debe recordar que Li Qiye mató a su concubina favorita, sin embargo, no estaba tratando de vengarse en este momento. Era simplemente inconcebible. Rey profundo, en realidad pensé que estabas aquí para vengarte. Ruyan salió después de terminar sus tareas. Ella sonrió después de escuchar su respuesta. Debido a que el monarca profundo también era el rey de la dinastía profunda, otros también lo llamaron rey profundo. El monarca sonrió levemente en respuesta. Profesora Liu, pagaré ciertas enemistades. Si el asesino de mi concubina estuviera al mismo nivel que yo, lo mataría absolutamente no solo por venganza, sino también para establecer mi autoridad. Ella bromeó encantadoramente. Entonces, ¿qué pasa con mi joven noble? ¿Estás diciendo que no estás a su nivel? El monarca le dio a Li Qiye una mirada fría y resopló sin responder a Ruyan. Li Qiye se sentó allí y se rió entre dientes. Esto es un poco sorprendente. Cualquier otra persona tendría dificultades para soportar esta ira. El monarca frunció el ceño. No te sorprendas. Si no fuera por el hecho de que soy incapaz de ver a través de tu verdadero poder, te habría hecho picadillo. Fue culpa suya por ser ciega y buscar su propia muerte al oponerse a ti. Ruyan preguntó. Oye, rey profundo, estas palabras son demasiado francas. ¿No tienes miedo de que tus otras concubinas se sientan heridas al escuchar esto? El monarca respondió. Profesora, no hay necesidad de incitarme. Ella era solo una mujer, esto no es suficiente para que involucre a toda la dinastía profunda. Además, le di riqueza y prestigio. Ella, por otro lado, no encontró aliados fuertes y, en cambio, solo provocó a un enemigo supremo. Su muerte fue culpa suya. El monarca traicionó todas las expectativas. Nadie sería capaz de soportar que mataran a su concubina favorita, pero él podía dejar de lado este rencor y no intentar vengarse. Li Qiye sonrió y le dijo al monarca. Interesante, siéntate a tomar una copa. El daoísta finalmente habló en este momento. Hermano, ¿por qué no vienes conmigo al mar de huesos? Podemos apoyarnos unos a otros. El monarca ahuecó sus puños hacia el daoísta antes de mirar a Li Qiye y decir. Hermano mayor, aprecio tu buena voluntad. Sin embargo, mi disposición a renunciar a este rencor no significa que quiera entablar amistad con él. Aunque no quiero venganza, todavía no me agrada. No hay necesidad de beber. Li Qiye aplaudió con aprobación, bastante satisfecho con la respuesta. Dijo, muy sencillo, qué interesante. Debido a esta respuesta, te perdonaré la vida incluso si nos convertimos en enemigos más adelante. El monarca no respondió a palabras tan dominantes. Le dio a Li Qiye una última mirada de reojo antes de darse la vuelta para irse. Sin embargo, de repente se detuvo después de recordar algo. Se volvió y le preguntó al daoísta. Hermano mayor, han pasado algunos años, ¿has hecho algún progreso con la tía mayor? Hermano, ¿qué estás diciendo? El daoísta se sonrojó y negó con la cabeza. El monarca lo miró fijamente y prosiguió. ¿Por qué molestarse en esconderse cuando ha llegado a este nivel? No eres el único que sabe esto, incluso ella misma lo sabe. Como dice el refrán, no dejes que el agua fértil de uno fluya hacia los campos de otros. Ella es una belleza, pero ¿aún quieres que se case con un extraño? Si te gusta, debes hacer un movimiento. No trates de incitarme, tengo mi propia discreción. El rostro del daoísta se puso caliente mientras miraba al monarca. Detente, hermano mayor, te conozco demasiado bien. Todo en ti es excelente fuera de tu falta de ambición. Si tuviera tus talentos, ya habría alcanzado la voluntad del cielo. Este mencentiano o lo que sea, lo habría cortado. Estás bendecido con una actitud incomparable, pero la estás desperdiciando por holgazanear. El monarca mostró una mirada desdeñosa. Continuó. No se puede hacer nada al respecto, no es necesario que uno se convierta en un emperador inmortal. Sin embargo, si ni siquiera te atreves a perseguir a la mujer que te gusta, estarías desperdiciando aún más a tus bendiciones supremas. Hermano mayor, debes reconsiderarlo. Si no la cortejas, alguien más la conquistará.
Ella tiene muchos pretendientes en el espíritu celestial, después de todo. Con eso, el monarca finalmente se fue. El daoísta solo sonrió con ironía sin responder al monarca. Muchos ojos estaban mirando el barco gigante afuera. Pensaron que estallaría una pelea entre el monarca y Li Qiye. Sin embargo, se sorprendieron al ver partir al monarca. ¿Cómo pudo un personaje tan prestigioso soportar esta ira? Nadie sabía lo que estaba pasando, pero no se atrevieron a comentar en presencia del monarca. Al monarca tampoco le importaban sus opiniones y abordó una nave de huesos para dirigirse hacia el mar de huesos. Dentro del bote, Li Qiye bebió una buena taza de té que le dio Jianxi. Le sonrió al daoísta. Tu hermano menor es un tipo interesante. El daoísta le devolvió la sonrisa. Siempre ha sido así. Crecimos juntos y es perfecto además de ser un poco arrogante y competitivo. La dinastía profunda, en sus manos, podrá brillar. El daoísta era mucho más grande que el monarca en términos de talento y poder. Sin embargo, los dos tenían una gran amistad. El monarca nunca tuvo celos hacia su excelente hermano mayor. Al contrario, se arrepintió por su hermano. En su opinión, el daoísta podría competir por la voluntad del cielo y quizás también ser el candidato más probable. Desafortunadamente, el daoísta no tenía esta ambición. Eligió el camino de la gran era en lugar del camino celestial. Más importante aún, nunca se preocupó por la fama y la riqueza, por lo que a pesar de tener un inmenso poder, era relativamente desconocido. El propio monarca eligió el camino de la gran era debido a su hermano. Si alguien tan incomparable como su hermano no obtuviera la voluntad del cielo, entonces sería demasiado de mal gusto que una persona inferior como él la alcanzara. Li Qiye dijo sonriendo. Sin embargo, tu hermano tiene razón. Si no te atreves a perseguir a alguien que te agrada, sería un insulto a tus dones innatos. El daoísta no pudo encontrar una respuesta a este comentario y soltó una risa hueca. Le gustaba la maestra del palacio de la era dorada. Sin embargo, como su tía marcial, ella era una generación más alta que él. Esto lo dejó en una situación difícil. Después de todo, eran una secta magnífica en el espíritu celestial. Innumerables linajes y espíritus encantadores los vieron como líderes. Si se casaba con su tía marcial, de hecho sería inapropiado dada la reputación de su secta. El señor de la isla Sol Puro es increíble con respecto a la cultivación, pero desafortunadamente, tratas algunos asuntos como lo hacen las mujeres. Ruyan se rió entre dientes. Tal como ha dicho el Rey Profundo, si desperdicias esta oportunidad, ¿no te arrepentirás por el resto de tu vida? Tanto las tres escuelas Imperfección del Vacío como las 4 ramas de Guchun lideraban linajes espirituales encantadores, así como aliados. Los dos poderes se mezclaron mucho, por lo que Liu Ruyan también sabía sobre el amor del daoísta por la maestra de la era dorada. De hecho, esto no era ningún secreto en las 4 ramas. Cualquier discípulo con un poco de influencia lo sabía. El daoísta reflexionó en silencio por un momento antes de dejar escapar un suspiro sentimental. Poco después dijo. Moralidad y ética, ¿qué puede decir la gente de ellas? Incluso si puedo cruzar este obstáculo, es posible que mi tía no pueda hacerlo. ¿Cómo puedes decir eso sin intentarlo? Li Qiye sonrió. Haz un intento antes de llegar a una conclusión. Además, tus 4 ramas no son tan pedantes con la moralidad. Tus antepasados, el emperador inmortal Guchun, el emperador inmortal Chenai y el emperador inmortal Yanxi, no son tan anticuados en primer lugar. El daoísta todavía dudaba, sin saber cómo expresar sus sentimientos. Li Qiye se rió y le dio una palmada en el hombro. Pruébalo. La oportunidad está en tus manos. Si no la tomas, ya no estará allí. Si llega ese día, lo lamentarás y recuerda que no hay remedio para el arrepentimiento. El daoísta asintió en silencio. Capítulo 1333. La seducción de Men Zentian. Mientras el grupo se preparaba para partir hacia el mar de huesos una vez más, alguien más vino a visitarlo. Una nave de huesos salió flotando del mar de huesos con 2 personas a bordo, una anciana y otra joven. El anciano lucía extraordinario con una espada en la espalda. Esta espada era gruesa y enorme, un gran contraste con su propia estatura. Aunque ocultó su aura, había destellos agudos en sus ojos como imparables golpes de espada, evidentes por su sofocante espada Dao. En cuanto a los jóvenes, mucha gente sabía que era Bao Yujian del sueño empíreo. Un personaje mayor inmediatamente reconoció al anciano y gritó: Cao Guojian. ¿Cao Guojian? Otros se estremecieron al escuchar este nombre. Este era el discípulo más joven de Men Zentian. Se rumorea que se convirtió en discípulo directo de Zentian después de unirse al sueño empíreo durante la era difícil del Dao.
Aunque Meng Zentian no pasó mucho tiempo enseñándole a Cao Guojian sobre la cultivación, sus talentos brillaron durante esta ardua generación. Fue difícil encontrar un oponente adecuado para él durante su juventud. Otros lo elogiaron como el mejor espadachín en el espíritu celestial. Finalmente, alcanzó la cima convirtiéndose en un excelente dios monarca. Teniendo en cuenta que era extremadamente difícil incluso convertirse en un modelo durante la era difícil del Dao, y mucho menos en un dios monarca. Después de que terminó esta era, finalmente se convirtió en un gran rey dios. Se ha dicho que si no hubiera nacido en el momento equivocado, podría haberse convertido en un rey dios invencible. Incluso si no pudiera convertirse en un rey dios de los 9 mundos, al menos sería un rey dios que domina el mundo. Cao Guojian desembarcó de su nave de huesos y abordó el barco de la escuela devoradora del mal. Les dijo a los discípulos aquí. Discípulo del sueño empíreo, Cao Guojiao. Bajo las órdenes de mi maestro, estoy aquí para ver a la profesora Liu y a la profesora Zuo. Muchos cultivadores temblaron ligeramente después de escuchar esto, especialmente los experimentados que olieron algo diferente en el aire. ¿Podría ser que Meng Zentian ha comenzado a reclutar a los héroes de este mundo? Un maestro de secta murmuró para sí mismo después de hacer esta predicción. Todos sabían que Meng Zentian quería convertirse en emperador inmortal. Estos candidatos no necesitaban antagonizar a todos en el mundo. De hecho, a lo largo de la historia, muchas grandes potencias estuvieron dispuestas a formar una alianza con candidatos prometedores. Esta repentina visita de Cao Guojian bajo las órdenes de Meng Zentian tuvo un sentimiento diferente. Un anciano perspicaz murmuró. Si las 3 escuelas de la imperfección del vacío forman una alianza con el sueño empíreo, se convertirá en un tigre con alas. Su camino hacia el emperador inmortal será aún más fácil. A pesar de ser discretas, las escuelas de imperfección del vacío seguían siendo un gigante de la raza espíritu encantador y el espíritu celestial en su conjunto. Ocupaban una posición fundamental en el orden del mundo. Si se aliaran con el sueño empíreo, no muy lejos en el futuro, las 4 ramas también podrían hacerlo. Si se redujera a esto, Meng Zentian saldría completamente victorioso. Nadie podría detener a su ejército. Dentro del bote, Ruyan y Jianxi escucharon el mensaje de los discípulos. Sus ojos se entrecruzaron y luego miraron a Li Qiye. En su opinión, sus escuelas definitivamente seguirían a Li Qiye. Podía tomar cualquier decisión en su lugar. El daoísta sentado a un lado sonrió y dijo. El invitado viene con mala voluntad. El daoísta era todo un personaje, por lo que, naturalmente, entendió el motivo de la visita de Cao Guojian. Li Qiye sonrió y agregó. Me gusta más este tipo de huésped. ¿No sería aburrido si todo el mundo estuviera de acuerdo todo el tiempo? Solo sangre y huesos pintarán el camino de un emperador inmortal, lleno de pasión y diversión. La actitud indiferente de Li Qiye dejó a las 2 chicas con sonrisas indefensas. Incluso alguien tan inquieto como Ruyan, una demonio, no era rival para Li Qiye en términos de sed de sangre y asesinato. El masacrar y el exterminio era solo una comida ordinaria para Li Qiye. Era como si un día sin guerra y sin sangre fuera un día aburrido y solitario. No me mires así. Sacudió la cabeza después de notar las miradas. No soy un demonio asesino o un carnicero, simplemente estoy diciendo la verdad. El camino de un emperador estará pavimentado con huesos secos, e incluso después de convertirse en uno, el futuro seguirá estando lleno de obstáculos y muerte. El daoísta sonrió en respuesta. Antes de conocer al hermano Li, podría haber sentido algo de arrepentimiento por no haber elegido el camino de los cielos, pero ahora, creo que el camino de la gran era es más adecuado para mí. Contigo aquí, no tengo ninguna posibilidad de convertirme en emperador. Estas palabras no fueron pronunciadas descuidadamente. Realmente tenía el poder y los talentos para alcanzar el trono. Incluso si Meng Zentian saliera del armario, solo necesitaba otros 3 a 5 años antes de poder competir de todos modos. Déjalo entrar. Li Qiye le dijo a Ruyan. Si Meng Zentian no viene, todavía podemos escuchar a su discípulo por un momento. Ruyan siguió sus instrucciones. Un poco más tarde, los discípulos llevaron a Bao Yujian y Cao Guojian al interior. Yujian siguió a su maestro. En el momento en que vio a Li Qiye, sus ojos se encendieron de rabia. Lo miró como si esta enemistad no terminaría hasta que uno de ellos muriera. Guojian saludó cortésmente a Ruyan y Jianxi. Le pareció un poco sorprendente ver también al daoísta Sol Puro. Entonces el Lord de la isla Sol Puro también está aquí. Es un placer conocerte. No te preocupes por mí, solo estoy de paso. El daoísta sonrió y se fue. Guojian ahuecó los puños antes de sacar formalmente un documento.
Se lo entregó solemnemente a Ruyan y Jianxi mientras decía: mi maestro me ha confiado la tarea de visitar a las profesoras. Los dos echaron un vistazo. Este fue un documento formal de comunicación entre grandes potencias con la firma personal de Meng Zentian. Las dos palabras Meng Zentian eran majestuosas y exudaban un aura poderosa que golpeaba el rostro. Era como si estuviera de pie ante ellos. Ruyan aceptó el documento y preguntó alegremente: ¿por qué estás aquí, Lord Cao? Guo Jian quería hablar, pero se abstuvo de hacerlo después de ver a Li Qiye sentado tranquilamente allí. Jianxi dijo con gracia: el joven noble Li y nuestras escuelas de imperfección del vacío están del mismo lado. Lord Cao, no tienes que cuidar tus palabras. Guo Jian lo miró un poco más antes de hablar. Profesora Liu, profesora Zuo, el surgimiento de mi maestro esta vez sin duda resultará en que se convierta en el emperador inmortal. Estoy aquí para formalizar una alianza entre nuestras sectas con el fin de llevar a los espíritus encantadores en el espíritu celestial a una nueva era dorada con nuestras contribuciones inmortalizadas. Esto estaba dentro de las expectativas de las dos niñas. Meng Zentian quería convertirse en emperador y realmente pensó en liderar a los espíritus encantadores. Podría dejar un gran legado en el futuro. Este tipo de honor fue una tentación irresistible. Además, el apoyo de las escuelas de imperfección del vacío significaba que también obtendría el apoyo de la mayoría de la raza espíritu encantador. Su poder acabaría con algunos de los obstáculos en su futuro. Jianxi sonrió y negó levemente con la cabeza en respuesta. Apreciamos la alta evaluación que nos hizo el mayor Meng. Sin embargo, nuestras tres escuelas siempre han sido gratuitas y no tienen la intención de competir con el mundo. Envíale nuestros saludos. Guo Jian se quedó atónito después de escuchar esto. No esperaba que ella tomara una decisión tan rápido, y definitivamente no tan francamente como un rechazo. Recuperó su ingenio y respondió rápidamente: Profesora Zuo, no hay necesidad de tomar una decisión en este momento. Mi maestro espera que su secta pueda pensar detenidamente en la alianza. Debería consultar a los ancianos antes de tomar una decisión. A pesar de la apariencia de persuasión, esto también era una amenaza velada. Puedo darte una respuesta seria ahora mismo. Nuestras escuelas no tienen la intención de involucrarnos en esta competencia. No solo estoy hablando en nombre de mi escuela Primavera Sagrada, mis palabras hablan por las tres escuelas Imperfección del Vacío. Esta no fue una decisión impulsiva o una extralimitación de su autoridad. De hecho, los antepasados de las tres escuelas ya le habían dado una respuesta clara: Li Qiye. A sus ojos, elegir un verdadero jinete de ballenas era mucho mejor que unir sus manos con un emperador inmortal. Su ballena ancestral ya era lo suficientemente poderosa, y un jinete de ballenas podría ejercer su verdadero poder. Con esta combinación, podrían barrer el mundo entero. En lugar de adular a Meng Zentian, era mejor elegir a Li Qiye. Además, también pensaron que tenía una gran posibilidad de convertirse en emperador inmortal. Pasar estos últimos días junto con Li Qiye solo hizo que Jianxi estuviera aún más decidida. Hacer que Li Qiye se quedara con ellos era más importante que cualquier otra cosa. Capítulo 1334. Bofetada. La actitud firme de Jianxi en su rechazo directo asombró a Cao Guojian. Vino preparado. Mientras las tres escuelas Imperfección del Vacío tuvieran la intención de formar una alianza, muchas condiciones serían negociables. Pero ahora, Jianxi ni siquiera se molestó en discutir las condiciones, esto lo tomó completamente con la guardia baja. Guo Jian lo intentó de nuevo. Profesora Zuo, debería tomarse su tiempo en lugar de responder de inmediato. Ruyan lo interrumpió fríamente esta vez. No hay necesidad de pensarlo dos veces. Las palabras de la hermana Zuo representan mi escuela devoradora del mal, así como las escuelas Imperfección del Vacío. El rechazo de Jianxi fue una cosa, pero las palabras de Ruyan hicieron que a Guo Jian le costara aceptar el resultado. Todos sus preparativos y cálculos habían sido en vano. Respiró hondo y les dijo con gran austeridad: Profesoras, ustedes ya deben saber que cuando mi maestro salga nadie podrá obstaculizar su camino. No me estoy alabando a mí mismo ni me estoy publicitando innecesariamente, nadie en este mundo está calificado para el trono aparte de mi maestro. Este tono llevó una gran fanfarria. Sin embargo, no fue una jactancia descarada, ya que contenía algo de verdad. Incluso en los 9 mundos, pocos podrían competir contra Meng Zentian, al menos durante los próximos 10 años. Li Qiye no pudo evitar reír después de escuchar esto. En esta coyuntura crítica, su risa cambió inmediatamente la expresión de Guo Jian. Ya tenía bastante prejuicio contra Li Qiye, pero decidió dejar de lado esta enemistad y priorizar la alianza en su lugar.
Pero ahora, esta risa inoportuna parecía estar dirigida a su sueño empíreo y su maestro, Men Zentian. Guo Jian seguía siendo todo un personaje. No se volvió inmediatamente hacia Li Qiye en el acto y en su lugar preguntó con frialdad. ¿Puedo preguntar por qué te ríes, joven noble Li? Li Qiye se rió entre dientes en respuesta. Nada, fue solo una risa casual, pero como preguntaste, te responderé. Tu maestro no debería soñar con la posición de emperador inmortal. La expresión de Guo Jian se volvió desagradable. Bao Yujian, que había estado posando tranquilamente junto a él, de repente se levantó de un salto. Yujian gritó. Li, no seas presuntuoso. Mi gran maestro es invencible en los 9 cielos, solo estas palabras justifican tu muerte sin un entierro. Li Qiye no se molestó en mirar al clamoroso joven. Guo Jian agitó ligeramente la manga para calmar a su discípulo antes de bajar el tono hacia Li Qiye. Joven noble Li, he oído hablar de tu enemistad con mi discípulo. Como estudiante de último año, no me involucraré en esta disputa de la generación más joven. Sé que eres un gran talento. Si te unes a mi maestro, estoy seguro de que eventualmente te convertirás en un gran general. Tu enemistad con mi discípulo seguramente también desaparecerá. Mi maestro tiene un profundo aprecio por los genios, esta es una gran oportunidad para que te levantes. Guo Jian era un hombre elocuente que emitió un tono muy generoso. Esta forma de conducta se adecuaba a su condición. Sin embargo, Li Qiye lo interrumpió y sonrió. Guarda estas palabras para otra persona. Tu maestro por sí solo no está calificado para reclutarme. Tú. Cao Guojian no pudo soportar esta flagrante falta de respeto. Su maestro podría disuadir a los 9 mundos. ¿Quién más sería emperador además de él? Pero hoy, un joven como Li Qiye lo provocó hasta este punto, ¿cómo podría Guojian soportar esta ira? Yujian gritó. Necio ignorante, sigues escupiendo estupideces. Maestro, enséñele una lección. K. Antes de que pudiera terminar, la bofetada de Li Qiye ya lo había volado, lo que hizo que escupiera una bocanada de sangre. ¿Qué estás haciendo? Guo Jian finalmente rompió con una mueca. Li Qiye sonrió levemente. Dijo que me diera una lección, entonces, ¿por qué necesito ser reservado por más tiempo? Como su maestro, ¿es hora de que me des una lección también? Li Qiye, detén tu descaro. Guo Jian estaba furioso cuando dijo. Puede que no me importe tu alboroto, pero esto no significa que puedas actuar arrogante ante mí. En este momento, sus ojos emitieron una luz aterradora. La espada divina en su espalda comenzó a sonar. A pesar de que todavía estaba enfundada, ya exudaba una horrible intención de espada. Bao Yujian se subió a la cubierta y gritó en voz alta. Maestro, véngame, mate a este animalito y desollé su piel. Los cultivadores de afuera no sabían lo que estaba pasando. Para su asombro, Bao Yujian quedó impresionado de repente. Li Qiye sonrió y salió después de escuchar esto. Él respondió tranquilamente. Bueno, no he hecho ejercicio desde hace unos días. ¿Quieres pelear, verdad? Entonces sal, no rompas el barco de otra persona. Bao Yujian se asustó después de ver salir a Li Qiye y se tambaleó hacia atrás. A pesar de que su maestro estaba protegiéndolo, todavía estaba bastante asustado de Li Qiye por la golpiza anterior. ¿Quieren pelear? Los espectadores no estaban seguros de lo que estaba pasando, pero sabían que una gran pelea estaba a punto de estallar. Li Qiye, es suficiente. Guo Jian sabía que su discípulo estaba lejos de ser rival para Li Qiye. Inmediatamente se paró frente a Yujian y dijo con frialdad. Puede que seas fuerte, pero no puedes hacer lo que quieras. Los discípulos del sueño empíreo no son tan fáciles de intimidar. Mientras se escondía detrás de su maestro, Yujian se volvió más atrevido y exclamó. Eso es. Li, ¿no eres nada todavía te atreves a hablar de competir contra mi gran maestro? Ni siquiera eres digno de llevar sus zapatos, podría aplastarte con un dedo. Todavía estaba indignado por la golpiza anterior y quería matar a Li Qiye por venganza, pero sabía que no era rival. Quería incitar a su maestro a matar a Li Qiye. Esta era la única forma en que él podía eliminar la humillación de antes. Cao Guojian frunció el ceño después de escucharlo. Vino por la alianza, pero las palabras de su discípulo intensificaron la atmósfera. Sin embargo, no regañaría a su discípulo en público. Su discípulo había sido intimidado por alguien, por lo que si lo regañara en este momento, otros pensarían que su sueño empíreo eran presas fáciles. Oh. De hecho, quiero ver cuán poderoso es Men Zentian. Como dice el refrán, mata a los jóvenes y los viejos saldrán, ¿verdad? Habiendo dicho eso con una sonrisa, la figura de Li Qiye repentinamente brilló y fue directamente hacia Yujian. Guo Jian se sorprendió al ver este ataque.
Su espada divina dejó su vaina para detener a Liquille. Lord Kao, si quieres pelear, te entretendré un poco. La espada de Jianxi se balanceó directamente hacia Guojian en respuesta. Clank. Las dos espadas chocaron, provocando que las chispas volaran por todas partes. Su brillo asaltó el cielo. La expresión de Guojian mostró que ahora hablaba en serio. Su energía sanguínea estalló junto con el aura asesina de un rey dios. Su espada Dao se expandió instantáneamente y quería atrapar a Liquille y detener el ataque de Jianxi. Sin embargo, Jianxi no mostró debilidad. Con un zumbido, su físico apareció con su deslumbrante luz, el sagrado físico de la primavera. En esta fracción de segundo, la energía de su sangre se disparó como una tormenta. Se volvió varios cientos de veces o incluso miles de veces más fuerte mientras potenciaba su siguiente corte destructivo. Su ataque instantáneamente alcanzó su límite como un grupo de estrellas explotando. Creó un dominio de espada absoluto que cayó sobre el Dao de espada de Guojian. Clank. Las dos espadas se reprimieron hasta detenerse. En el pasado, el Dao de la espada de Guojian tenía la ventaja, pero no podía avanzar bajo el dominio absoluto de la espada de Jianxi. En términos de cultivo, Jianxi de hecho no era rival para Guojian, que era un gran rey dios. Sin embargo, tenía un físico inmortal medio completo. Una vez que se activara su físico sagrado de la primavera, tendría una energía de sangre ilimitada, lo que permitiría que su poder se disparara salvajemente. Incluso el movimiento más ordinario se convertiría en el ataque más dominante y vicioso debido a su interminable energía de sangre. Este físico sagrado de la primavera podría aumentar la energía de la sangre a cantidades inagotables y durar para siempre. Esto significaba que un cultivador con este físico podría no ser el más poderoso en el campo de batalla, pero definitivamente sería el más resistente. Capítulo 1335. Poder verdadero. Mientras que el dominio absoluto de la espada de Jianxi se enfrentó al Dao de la espada de Guojian, Liquille ya había derribado a Yujian y lo había sujetado por la garganta. Los ojos de Yujian se volvieron blancos mientras jadeaba por aire. Liquille mantuvo su agarre y se rió entre dientes. Si una hormiga continúa arrastrándose bajo mis pies, con ganas de morder, no me importará pisotearla hasta matarla. Maestro, sálvame. Cuando la muerte estaba tan cerca, Yujian finalmente sintió miedo mientras se ponía pálido y le pedía ayuda a su maestro. Liquille, ¿de verdad quieres convertirte en enemigo de nuestro sueño empíreo? Guojian también estaba alarmado. A pesar de que era un gran rey dios, no podía derrotar rápidamente a Jianxi. Además, ella misma tenía un tesoro de vida emperador inmortal. No tuvo más remedio que gritar y revelar su respaldo cuando la vida de su discípulo pendía de un hilo. Liquille, reconsidera las cosas. Si matas a mi discípulo hoy, te convertirás en nuestro enemigo. En ese momento, no habrá lugar para ti en este mundo. La amenaza de Guojian fue descarada, pero no fue solo una retórica arrogante. Muchos cultivadores se estremecieron después de escuchar esto, incluidos los de la generación anterior. Matar al gran discípulo de Meng Tian frente a tanta gente fue algo imperdonable. El poder de Meng Tian era tan claro como el día. Si realmente se convirtiera en el emperador inmortal, uno podría imaginar fácilmente las consecuencias de ser su enemigo. Tal como ha dicho Guojian, el mundo puede ser vasto, pero no habrá lugar para que se escondan. Por lo tanto, uno necesitaba sopesar su propia capacidad después de escuchar tal amenaza. Sin embargo, esto no pareció aplicarse a Liquille, quien solo sonrió en respuesta. Ruyan también se rió entre dientes y sin emoción dijo: Lord Kao, ¿es esta su opinión personal o representa la voluntad de su maestro? Estoy hablando en nombre de mi maestro. Él respondió de inmediato. Liquille, ¿quieres seguir viviendo? Suelta a mi discípulo ahora mismo o enfréntate a las consecuencias. Tenía miedo de romper el jarrón mientras intentaba matar al ratón. No podía matar a Jianxi en un corto periodo de tiempo y sabía que incluso si intentaba salvar a Yujian, solo lo empujaría más hacia la muerte. Por lo tanto, tuvo que tomar prestado el prestigio de su maestro para intimidar a Liquille para que perdonara a su discípulo. Esto fue recibido con una sonrisa despreocupada de Liquille. De hecho, quiero ver el testamento de Meng Tian y si puede salvar a su gran discípulo o no. Habiendo dicho eso, apretó los dedos. Un crujido resonó junto con el grito de Yujian. Su alma casi abandona su cuerpo del susto cuando gritó: Maestro, sálvame. Provocar a Meng Tian de esta manera descaradamente dejó a todos atónitos. Detente. He aquí el decreto de mi señor. Habiendo dicho eso, Guojian desenrolló un pergamino. La palabra perdón estaba escrita en él. El carácter fue escrito de manera majestuosa.
Cada golpe contenía el ritmo del Dao. También contenía la voluntad invencible de Men Zentian, ya que fue escrito a mano por él. Alguien en su nivel invencible podría impartir su voluntad en su escritura, que luego haría que otros temblaran de miedo. Las rodillas de muchas personas temblaron incontrolablemente después de ver esta palabra. Todavía tenía que bajar, pero su aura divina por sí sola ya era suficiente para infundir miedo en sus almas. Uno podría extrapolar cuán poderoso era Men Zentian a partir de este decreto. Todos contuvieron la respiración después de que Guojian sacó el pergamino. La atmósfera instantáneamente se volvió opresiva. No era solo un decreto que representaba una voluntad invencible. Teniendo en cuenta que Men Zentian todavía estaba vivo y se convertiría en emperador inmortal. Esto significaba que cualquiera que optara por no darle ninguna consideración se opondría a él, una disputa imperdonable. No importa quiénes sean, deben pensarlo dos veces antes de tomar esta decisión. La atmósfera digna hizo que alguien tan grandioso como Cao Guojian se sintiera un poco presumido. Después de todo, el prestigio de su maestro aún podría amenazar al mundo como antes. Esta voluntad, la gloria de su maestro era simplemente imparable, por lo que, por supuesto, era orgulloso y arrogante. Tuvo un gran impulso cuando declaró: «Profesoras, esta es la voluntad inviolable de mi maestro. Si desea oponerse a mi sueño empíreo y mi maestro, primero invite a sus propios maestros». Esto se relaciona con el futuro de sus escuelas, una crisis existencial. En este momento, las dos partes estaban a punto de abandonar todas las pretensiones. Antes, Guojian todavía era bastante educado, pero ahora estaba furioso después del rápido intercambio. Su sueño empíreo estaba en aumento, mientras que su maestro era el sol al mediodía. ¿Por qué debería tolerar tal falta de respeto por parte de las escuelas imperfección del vacío? ¿Qué tiene de bueno el decreto de Men Zentian? Jianxi era mucho más elegante, pero la demonia Ruyan no compartía esta personalidad. Ella se enfureció con las amenazas de Guojian. Sin mencionar que aún no se ha convertido en emperador, incluso si lo fuera, su voluntad no lo representa todo. Un decreto, ¿verdad? Muy bien, echa un vistazo a la voluntad de mi escuela devorador del mal. Habiendo dicho eso, apareció un pergamino en su mano. Con una fuerte explosión, aparecieron dos palabras: mundo, exonerarle. Fluían tan suaves como dragones danzantes y fénix. A pesar de que el estilo era refinado y elegante, tenían un aura capaz de asaltar miles de eras. Era un pergamino antiguo, pero su impulso no se marchitó en lo más mínimo. Ruyan ya era un individuo desenfrenado, por lo que en su rabia, dirigió el decreto directamente a Cao Guojian. Este decreto de exoneración suprimió toda la región. Una belleza etérea capaz de devorar el mundo parecía estar allí entre los caracteres. Un paragón que sabía lo que era gritó: el decreto del progenitor devorador maligno. Guojian no pensó que Ruyan pelearía inmediatamente después de una pequeña discusión sin dejar espacio para la deliberación. Se sorprendió y no tuvo más remedio que desatar también el decreto en su mano contra el prestigio divino de un usuario de físico inmortal de gran finalización. ¡Bum! La palabra perdón atravesó el sol y voló por todo el mundo. Una figura emergió dentro, robando el brillo de los celestiales mientras miraba hacia abajo a todas las existencias. El testamento de Men Zentian. Todos supieron de inmediato de quién era esa figura. Representaba su voluntad imparable. No solo era poderoso, todavía estaba vivo. Esto significaba que su voluntad sería aún más fuerte. Hizo que todos pensaran que el verdadero estaba frente a ellos. Los cultivadores más débiles no podían pararse derechos y tuvieron que arrodillarse en el suelo ya que no podían manejar su presión. Aún para ser emperador, pero ya actuando como tal. Ruyan se burló. Sin miedo, desató todo el poder de su pergamino. ¡Bum! Este decreto aparentemente desapareció, dando lugar a la aparición de un aterrador agujero negro. La figura etérea de pie en el agujero negro tenía el pelo ondeando al viento. Miró a su alrededor y estaba lista para devorar dioses y demonios. Esta fue la voluntad del progenitor devorador maligno. A pesar de que no se convirtió en un emperador inmortal, era un usuario de físico inmortal que podía atacar a uno. Con su voluntad derrumbándose, la figura de Men Zentian también estalló y se volvió incomparablemente alta. Podía apoderarse de las estrellas y del mundo entero con su palma. Era como si su pisada pudiera aplastar todas las cosas. Sin embargo, esto no podría resistir al usuario físico. ¡Bum! Bajo la constante supresión del progenitor, la poderosa figura de Zentian se atenuó repentinamente. Su cuerpo que llevaba el cielo se encogió lentamente. Un pez gordo murmuró para sí mismo: este es un verdadero gran maestro de finalización en la cima.
Incluso si ella no tuviera este físico, su cultivo en ese entonces debe haber sido más fuerte que Mencentian. Esta es una existencia real capaz de lastimar a un emperador. Ambos eran decretos, pero el de Mencentian era inferior en comparación con el progenitor devorador maligno. A pesar de que todavía estaba vivo, su decreto no pudo resistir su voluntad. Después de todo, era exactamente lo que ese cultivador dijo antes, ella era una existencia verdadera en el nivel de emperador asaltante. Su cultivo, además de su físico inmortal en gran finalización, le otorgó su poder insondable. Capítulo 1336. Masacre despiadada. Retumbar. La gigantesca figura de Mencentian estaba siendo presionada y se hacía cada vez más pequeña. La palabra perdón se estaba desvaneciendo debido al decreto de Ruyan. La expresión de Guojian se volvió fea después de ver esto. Sin embargo, estaba montando un tigre y no podía bajarse. Gritó y convocó un tesoro. Bajo el fortalecimiento de su energía sanguínea, emitió una poderosa intención de batalla que se fusionó con la voluntad de Mencentian, haciendo que se volviera mucho más fuerte. Ahora pudo resistir la represión. Este fue un tesoro creado personalmente por Centian. Contenía tanto sus poderosas leyes de mérito como su intención de batalla. Mencentian es realmente fuerte. Mucha gente estaba temblando después de ver esto. Aunque podría parecer una pelea entre Ruyan y Guojian, fue una confrontación a través del tiempo entre el progenitor devorador del mal y Mencentian. Por supuesto, el progenitor ganó el primer intercambio a pesar de que ya no estaba en este mundo. Sin embargo, Centian tenía un tesoro combinado con su testamento. Esto permitió que su sombra estabilizara la situación y resistiera la presión. Jianxi preguntó elegantemente en la parte de atrás. Lord Cao, ¿deseas probar nuestro arsenal? Clank. Una espada apareció en su mano. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de un emperador inmortal se desbocó como si un emperador hubiera llegado personalmente. ¡Boom! La figura de Mencentian no pudo soportar este desarrollo y colapsó de inmediato. El decreto en la mano de Cao Guojian de repente se convirtió en cenizas mientras se tambaleaba hacia atrás. Su energía sanguínea se agitaba por la represión que ahora se le imponía. La espada de Jianxi era un arma imperial dejada por el emperador inmortal Wugou. El resultado se determinó en el momento en que salió. La voluntad de Mencentian no era rival para la de un emperador inmortal. En este breve momento, la escena quedó en silencio. Guojian estaba lívido. Jianxi tenía razón, estaban comparando sus arsenales. Los recursos de tu secta aún son demasiado débiles. Li Qiye se rió entre dientes y dijo. El propio Mencentian podría ser capaz de hacer algo, pero tú eres solo un zorro que toma prestado el poder de un tigre al venir aquí de esta manera. Vuelve y dile a Mencentian que no importa lo fuerte que crea que es, será mejor que empiece a actuar de forma inteligente o, de lo contrario, durante la preselección imperial, le quitaré la cabeza y la colgaré en el lugar más alto del espíritu celestial. Con eso, torció el cuello de Bao Yujian. El chico no tuvo tiempo de gritar. Sus ojos estaban muy abiertos de asombro ya que no esperaba que Li Qiye se atreviera a matarlo frente a su maestro. Tú. La ira de Guojian era incontenible. Gritó salvajemente y quiso correr hacia adelante, pero Jianxi y Ruyan bloquearon su camino. Una persona tenía el decreto de la escuela devorador del mal, mientras que la otra tenía una espada imperial. También activaron sus físicos inmortales a medio completar. El físico devorador del mal y el físico de la primavera sagrada. Era fácil imaginar su destreza en batalla cuando tenían estos artefactos con ellas. Jianxi dijo lentamente. Lord Cao, hemos oído hablar de tu prestigio como gran rey dios desde hace mucho tiempo. Si quieres pelear, te entretendremos. Ruyan era aún más dominante. Ella sonrió y dijo. Lord Cao, no te estoy menospreciando intencionalmente, pero incluso con tu gran cultivo, no eres rival para nosotros sin un arma imperial y solo algo que te ha dado tu maestro. La atmósfera se volvió seria y tensa hasta el extremo. Fue una pena que alguien tan fuerte como Cao Guojian tuviera que enfrentarse a Ruyan y Jianxi. Las dos hermanas ya eran bastante poderosas y habían entrado en el camino de la gran era. Además, también tenían sus físicos para respaldar sus cultivos. En la actualidad, no eran necesariamente más débiles que el príncipe del escudo del mar, el dios del Dao rápido o la diosa de los 7 mares en absoluto. Fue que prefirieron mantener un perfil bajo. Guojian no tenía un arma imperial, por lo que no tenía una ventaja absoluta sobre las hermanas. En este momento, estaba claro que secta tenía más recursos. A pesar de que el progenitor del sueño empíreo era bastante poderoso, la secta en sí nunca tuvo un emperador inmortal.
Li Qiye sonrió y arrojó la cabeza de Yu Jian a Guo Jian mientras declaraba rotundamente: esta es mi advertencia. En esta generación, nadie más que yo está calificado para ser llamado emperador. Con eso, ignoró a Guo Jian y volvió al interior del barco. Guo Jian estaba temblando de ira. Inicialmente vino para una alianza, pero terminó en una disputa con las escuelas Imperfección del Vacío además de la muerte de su discípulo. De hecho, esto podría haberse evitado si no fuera por el comentario de Bao Yujian. Por desgracia, no había nada que pudiera hacer desde que las ruedas se pusieron en movimiento. No tuvo más remedio que luchar en ese momento. Todos contenían la respiración. La escena de Li Qiye desafiando a Meng Zentian fue demasiado impactante. Zentian era actualmente intocable, pero Li Qiye no tuvo ningún reparo en absoluto con su estilo dominante y arrogante. Finalmente, Jianxi habló en un tono serio. Lord Cao, por favor regrese. Guo Jian apretó los dientes y dijo: Profesor Azuo, algún día se arrepentirá de su elección. La destrucción de las escuelas Imperfección del Vacío será por esto. Lord Cao, gracias por preocuparse por nuestras escuelas. Ruyan se rió entre dientes. Nuestra elección es asunto nuestro. Además, debes esperar hasta que tu maestro se convierta en un emperador inmortal antes de hablar de destruirnos porque con su estado actual, todavía podemos reprimirlos fácilmente. Esta fue una gran declaración. Mostró el verdadero poder y los ases ocultos de las escuelas Imperfección del Vacío. Mucha gente de repente se dio cuenta de algo. Quizás las escuelas todavía tenían existencias capaces de atacar a los emperadores inmortales en este momento. Sería demasiado impactante si esto fuera cierto. Asaltar a los emperadores era un tema muy serio. Si todavía tuvieran este tipo de existencia, sus escuelas serían completamente insondables. Guo Jian pisoteó enojado antes de irse, no queriendo quedarse más tiempo. Él pagaría esta humillación algún día, pero su yo experimentado le dijo que aguantara por ahora. La multitud estaba contemplando lo que acababa de suceder en silencio mientras miraban las expresiones de los demás. Alguien murmuró: Feroz es lo suficientemente dominante y feroz. Cao Guojian no será el único enojado, me temo que Meng Zentian no se lo tragará fácilmente. Un personaje mayor se preguntó: ¿es este el preludio de la pelea por el trono? Un paragón de la generación anterior explicó: si Li Qiye quiere ser emperador, tenía que dar este paso. La aparición de Meng Zentian significó que se convertiría en el mayor rival de todos los jóvenes genios que quieren ser emperadores. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien saliera a desafiarlo. Dado que Zentian ha experimentado la última competencia, tiene una ventaja sobre los otros genios. Sin embargo, Li Qiye es el primer retador. La gente conocedora sabía cuán cruel era el camino para ser emperador. Innumerables genios habían sido enterrados, sus huesos allanaron el camino para el próximo gobernante. Meng Zentian era una montaña ineludible para todos aquellos que quieren convertirse en emperadores. Sin embargo, nadie esperaba que Li Qiye fuera el primer retador, y tan rápido. Alguien no pudo evitar especular. ¿En qué confía Li Qiye para competir? ¿Será el árbol del pavo real su protector de Dao, o tal vez un antepasado invencible de las escuelas Imperfección del Vacío? En sus mentes, Li Qiye era muy poderoso, pero aún no era rival para Meng Zentian. Era demasiado joven. Su cultivo aún no estaba en ese nivel. Dadas las circunstancias, esto significaba que Li Qiye tenía personas lo suficientemente fuertes para protegerlo. De lo contrario, lo matarían antes de poder hacer nada. El daoísta comentó con emoción después de que Li Qiye regresara: tu estilo dominante es algo que nunca podré aprender. Si hubieras elegido el camino de los cielos, también tendrías una oportunidad. Li Qiye miró al daoísta y sonrió. El daoísta negó con la cabeza en respuesta con una sonrisa irónica. No, me alegro de haber elegido el camino de la gran era. Mis talentos pueden permitirme competir con otros, pero después de conocerte, supe que solo me habría convertido en huesos secos que allanarán tu camino hacia la invencibilidad. Y estoy seguro de que su camino tendrá huesos más que suficientes, por lo que no es necesario agregar el mío a la pila. Habló con gran confianza mientras revelaba el balance actual de la competencia. Capítulo 1337. Abordando el barco de huesos. Después de la tormenta, el grupo se preparó para abordar un barco hacia el mar de huesos. Este grupo estaba formado por Ruyan, Jianxi, Daoísta Sol Puro, Xion Qianbei y el Hada. Ruyan estaba desconcertada por esta elección. ¿Por qué traes al Hada? Desde que la Hada llegó aquí, rara vez hablaba con otras personas además de Li Qiye. Si no estuviera con él, estaría en su habitación, sola. Era como si no estuviera a tono con los demás.
Daba una sensación surrealista, de no pertenecer a este mundo. Ruyan miró al hada sin emociones y comentó. Tal vez ella no pertenece a este mundo y es una diosa inmortal que cayó al reino de los mortales. Li Qiye solo sonrió en respuesta. El mundo no necesariamente tiene inmortales o un mundo inmortal. Pero independientemente de si había inmortales en este mundo o no, cualquiera que hubiera visto al hada antes estaría asombrado y encantado. Si existen inmortales, definitivamente sería considerada uno. El Daoísta Sol Puro también estaba desconcertado después de verla. En este momento, el grupo de Li Qiye estaba esperando barcos de huesos. Había llegado otro grupo de barcos, pero Li Qiye decidió no abordar. Ruyan vio que Li Qiye no tenía intención de abordar cuando pasaban más barcos y tuvo que preguntar. ¿Cuándo abordamos? Esperando un barco más grande y resistente. Li Qiye respondió mientras miraba las aguas turbias. Sacó una caja de madera y talismanes de protección antes de distribuirlos al grupo. Pon esto en tu cuerpo para que los esqueletos no te ataquen después de que subamos. Estos fueron los talismanes que le compró al viejo Chu. Por supuesto, confiaba en distinguir los artículos buenos de los falsos. El grupo los tomó y recordó sus instrucciones. Se acerca un gran barco. Después de una larga espera, finalmente llegó un gran barco capaz de albergar a más de 1000 pasajeros. Parecía como si estuviera hecho de un cráneo gigantesco y emitiera un denso resplandor blanco. Había muchos esqueletos en el barco. Una era de una raza desconocida con 4 piernas y 8 brazos. Una criatura mitad dragón, mitad serpiente también estaba presente entre ciertos esqueletos gigantes. Se podría decir que había más que solo los restos de cultivadores en este barco, también había esqueletos de bestias feroces. Todos los cultivadores que esperaban solo podían mirar. Algunos personajes importantes de la generación anterior no pudieron evitar lamer sus labios. Todos sabían que los barcos más grandes eran más seguros. Por supuesto, la primera condición era derribar todos los esqueletos. Sin hacerlo, subir a bordo sería simplemente suicida. Sin embargo, las criaturas eran más fuertes en barcos más grandes. Si uno no fuera lo suficientemente fuerte, sería un esfuerzo tonto abordarlo. Por lo tanto, a medida que se acercaba a este enorme barco, la gente solo seguía mirando. Vengan. Li Qiye ordenó y saltó con el hada. El resto del grupo también dio el salto fácilmente. Después, siguieron las instrucciones de Li Qiye y colocaron los talismanes en sus cuerpos. Efectivamente, los esqueletos no se movieron en absoluto. Era como si no hubieran notado la presencia de los intrusos. La multitud sintió bastante envidia después de ver el abordaje exitoso. Sin embargo, se detuvo ante la envidia ya que no se atrevieron a seguirlos. ¿Es un esqueleto de fénix? Ruyan notó un cadáver en particular en la cubierta. Parecía un pájaro gigante. A pesar de que habían pasado innumerables años y sus huesos se habían carbonizado, su divinidad todavía brillaba en los fragmentos rotos. Mantuvo algo de divinidad después de la implacable tortura del tiempo. Uno podría imaginar fácilmente cuán poderosa y aterradora solía ser esta ave. No es tan fácil encontrarse con un fénix real en este mundo. Después de todo, es una criatura invaluable e invencible. Li Qiye sonrió y negó con la cabeza. Ya es lo suficientemente notable como para tener algo de la línea de sangre de un fénix. Jianxi preguntó con curiosidad. ¿De dónde vienen estos huesos? ¿Son estos expertos que han muerto mientras se aventuraban en el mar de huesos? Li Qiye respondió. No necesariamente. En cierto sentido, los aventureros muertos solo constituyen una pequeña parte aquí. Fue el turno del daoísta de hacer preguntas. Escuché que el mar de huesos contiene montañas de esqueletos. ¿Hay alguna diferencia entre los esqueletos de aquí y los del mar de huesos? ¿Por qué están en estos barcos que siguen este patrón de ir y venir? Li Qiye se rió entre dientes ante esta pregunta. Esta es una pregunta clave. Tus 4 ramas, desde el emperador inmortal Guchun hasta el emperador inmortal Yanxi, podrían considerarse el linaje que más ha explorado el mar de huesos. Puede que no sepas de esto, pero ellos ciertamente estaban al tanto de muchas cosas. El daoísta ahuecó los puños y dijo humildemente. Me gustaría escuchar tu opinión para tener una mejor comprensión. Li Qiye sonrió y se negó cortésmente. No puedo responder algunas preguntas porque sus antepasados tienen sus razones y planes para no decírselo a sus descendientes. Sin embargo, puedo responder la última pregunta por ti. Miró el vasto mar que tenía delante y continuó. La razón por la que estos barcos de huesos van y vienen es que no tienen escapatoria, no pueden dejar el mar de huesos. En cierto sentido, estos esqueletos en los barcos quieren huir del mar de huesos. Por desgracia, no es más que un sueño. ¿Quieren escapar?
El grupo quedó asombrado después de escuchar esto. Xion Qianbei tuvo que preguntar. Pero ya están muertos. ¿Es por el deseo de regresar a su hogar para ser enterrados allí? ¿Un entierro en casa? Li Qiye no pudo evitar reír. Sacudió la cabeza y respondió. El espíritu celestial no es su hogar. ¿Qué significa eso? Ruyan sintió curiosidad. ¿Vinieron de otros lugares cuando estaban vivos? Estás pensando en un asunto completamente diferente. Li Qiye sonrió levemente. Muy pocos de los que han muerto en Mar de Huesos están calificados para sentarse en este barco en particular. Poder levantarse del fondo del mar y subir a este barco significa que eran extremadamente poderosos. ¿De dónde vinieron estos esqueletos entonces? El corazón del daoísta dio un vuelco al pensar en algunos registros antiguos de su secta. Li Qiye evitó la pregunta mientras comentaba con calma. En una era muy lejana, no estaban dispuestos y estaban llenos de arrepentimiento. Por eso, puedes ver esta escena ahora mismo. Estos barcos de huesos a la deriva en el mar de huesos. Algunos simplemente viajan sin rumbo fijo mientras que otros pueden llegar al límite, pero al final, escapar no es su destino. Jianxi preguntó. ¿Ni siquiera uno puede escapar? Li Qiye se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de responder. Hay algunos, pero eso está muy atrás en el pasado. ¿Qué tipo de esqueleto es capaz de hacer esto entonces? Ruyan estaba muy interesada en este tema. La formación del mar de huesos siempre había sido un misterio sin resolver. Li Qiye volvió a sonreír, pero esta vez no respondió. Mientras el grupo disfrutaba de su charla, el hada no había dicho nada después de abordar. No solo miró los esqueletos, sino que también inclinó la cabeza en contemplación. Sus hermosos ojos se volvieron incomparablemente brillantes y encantadores. Sin embargo, este destello solo duró un momento antes de que sus pupilas volvieran a aturdirse. Ella pensó bastante, pero no salió nada. ¿Te acuerdas de algo? Li Qiye le acarició suavemente el cabello mientras estaba allí en un aturdimiento solitario. Ella lo miró con ojos vacíos y respondió con seriedad. Me pareció recordar algo, pero es demasiado vago, nada específico. Gentilmente dijo. Algunas cosas vendrán naturalmente cuando sea el momento adecuado. Lo recordarás eventualmente. Todavía un poco perpleja, asintió y finalmente dijo. No sé por qué, pero a veces me duele el corazón como si hubiera sucedido antes. Capítulo 1338. Físico de diamante indestructible. El resto del grupo se quedó mirando a los dos. Se habían acostumbrado al discurso del hada. Estos dos siempre hablaban de cosas extrañas que solo ellos dos podían entender. Li Qiye suspiró suavemente después de un largo silencio. La angustia es buena. Muestra que tu corazón todavía late, que todavía estás viva. Algo como esto es increíble para ti, así que deberías sentirte feliz en su lugar. Ella preguntó en voz baja. ¿Por qué este dolor dura tanto? Li Qiye la miró pero no supo cómo explicarlo de inmediato. No era bueno decírselo antes de que llegara el momento, así que dijo en voz baja. Siempre hay dolor y separación en este mundo. Han caído innumerables calamidades y experimentar demasiadas puede torturar el corazón. Cuando entiendas por qué las cosas van y vienen, podrás entenderlo todo. Cuando lo entienda todo, ¿desaparecerá el dolor? Ella lo miró con sus bonitos ojos de manera seria. Le resultó difícil responder ya que no deseaba mentirle. Al final, dijo, lo sabrás cuando llegue ese día. El hada asintió suavemente mientras sus ojos se volvían confusos de nuevo. Li Qiye caminó hacia adelante y miró el viejo timón. Sonrió y le dijo al daoísta, sal y quítate tu talismán. ¿Para qué? El daoísta se asustó al ver esta sonrisa. No sabía lo que estaba pasando. La pesca inevitablemente requiere cebo. Li Qiye se rió entre dientes. Y eres un cebo muy gordo y delicioso. ¿Por qué yo? ¿Puedo no ser el cebo? El daoísta respondió con una expresión de dolor. ¿De qué estás asustado? Li Qiye lo miró con desdén. Tienes el físico de diamante indestructible entonces, ¿cómo vas a morir? Ah, claro, no te caigas al mar porque te ahogarás aunque tu físico sea más fuerte. Tal vez estarías bien si estuviera completo, pero lo que tienes ahora no servirá. Ruyan sonrió e intervino. Señor de la isla Sol Puro, eres el líder de la encantadora raza espiritual, un héroe entre los hombres. Si no quieres ser el cebo, ¿quieres que las mujeres débiles como nosotras seamos el cebo en su lugar? Profesora Liu, no hay necesidad de elogiarme tanto, entonces seré el cebo. El daoísta se rindió apresuradamente con una sonrisa irónica. Fue a la cubierta y respiró hondo. Su cuerpo exudaba un brillo con un zumbido. Brillaba como fundido en oro y tenía una fría sensación metálica.
Ya no parecía una persona viva y más como una escultura de diamantes. Este era el físico de diamante indestructible, uno de los 12. Era completamente invulnerable a las armas y a todas las demás existencias. Algunos incluso dijeron que en una gran finalización, el usuario sería imposible de matar independientemente del ataque. Por supuesto, esto fue una exageración. Sin embargo, era difícil matar a un usuario al completarlo. Algunos incluso dirían que era incluso más difícil que matar a un emperador inmortal. El físico del daoísta estaba a medio terminar. Además de su poderoso cultivo, siempre estaría en una situación que no se podía perder, independientemente de quiénes fueran sus enemigos. Después de activar su físico, miró a Li Qiye y preguntó: ¿puedo empezar? Li Qiye asintió y sonrió. Hazlo, atrae y deja que te golpeen. El daoísta suspiró y se quitó el talismán. Los esqueletos del barco reaccionaron de inmediato. Llamas de alma rojas aparecieron en sus ojos. Clic. Crack. Los huesos tintinearon cuando los esqueletos se pusieron de pie y miraron al daoísta. Estos diversos esqueletos y sus ojos rojos eran bastante espeluznantes. Daba la ilusión de que las víctimas estaban atrapadas en un reino de muerte. Xion Qianbei estaba loco de miedo y dio un paso atrás. Afortunadamente, tenía expertos incomparables con él, o de lo contrario no se atrevería a venir aquí ni siquiera con 9 vidas. Chirrido, un esqueleto humano sacó su sable y caminó lentamente hacia el daoísta. Clank. Una vez que se acercó lo suficiente, cortó hacia abajo con un corte celestial que voló por el cielo. Esta fue una barra que no se dispersaría durante un largo período de tiempo. ¿Qué tan aterrador fue esto? Este sable tenía signos de oxidación y espiritualidad marchita. A pesar de que alguna vez fue una espada invencible, el tiempo la había convertido en una pieza de chatarra. Sin embargo, esta cicatriz de sable en el cielo era indicativa del poder del esqueleto, no de la hoja. Pero, ¿cómo podría una criatura así desencadenar este terrible corte? ¿De dónde venía su poder? La cuchilla golpeó el cuerpo del daoísta, provocando que las chispas volaran por todas partes. El cuerpo metálico del daoísta estaba completamente ileso, ni siquiera una pequeña marca quedó atrás. No fue porque el esqueleto fuera débil. Un dechado moriría instantáneamente si fueran golpeados por tal ataque, pero no el daoísta por eso ni su físico increíblemente poderoso. Clank. 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 El esqueleto desató un bombardeo parecido a una tormenta sobre el daoísta. Cada tajo podría cortar el vacío. Las chispas salieron volando, pero el daoísta permaneció ileso. Chillido. El esqueleto del fénix también voló con un grito. Abrió la boca y arrojó verdadero fuego solar sobre el daoísta. Sin embargo, esta llama ardiente parecía agua fluyendo a través de él. Raur. La bestia gigante rugió y corrió hacia el daoísta. Sus enormes garras se estrellaron contra él. Su cuerpo parecía ser una mosca atrapada bajo su poder. Su nitidez podría destruir una cadena montañosa, pero el daoísta nuevamente no se vio afectado por el ataque. El resto de los esqueletos notaron esta anomalía y todos desencadenaron su ataque contra él. Las manos daoístas se unieron para formar una cruz. Dejó que los esqueletos atacaran como quisieran con sus afiladas garras, espadas, lanzas y venenos. Todas estas armas encontraron difícil dejar una marca en él. Solo una maravillosa espada dejó una marca superficial. El golpe más fuerte le dio en el hombro. Se podía oír el chasquido de huesos rotos. Su hombro en realidad se hundió. Sin embargo, la herida de repente se derritió como agua y recuperó su forma original. Este físico no solo era invulnerable, incluso si un poderoso ataque lograba dañarlo, se recuperaría instantáneamente. Esto significaba que era imposible dejar una lesión, y mucho menos matar al usuario. Xion Qianbei era un fanático de ver al daoísta resistir todos estos poderosos ataques. Otros no podrían hacerlo. Ruyan y Jianxi, por otro lado, no se sorprendieron demasiado al ver que este físico era tan intocable. Tenían más curiosidad por los esqueletos. Jianxi comentó: han estado muertos durante tanto tiempo, solo un montón de huesos secos sin ninguna divinidad, entonces, ¿por qué siguen siendo tan fuertes? Li Qiye respondió insípidamente: porque este es el mar de huesos. Eran muy poderosos cuando estaban vivos. Incluso como huesos, su antiguo poder, carne y sangre quedaron para esta tierra. Su terquedad también es eterna, lo que les permite ser fuertes. Dejar el mar de huesos les haría perder muchas cosas. Joven noble, ¿puedes controlar estos esqueletos? Ruyan se rió entre dientes con un encantador guiño.
En ese entonces, en la guerra del acantilado, Lee Kille controló muchos cadáveres esqueléticos, por lo que sintió curiosidad por ver si su habilidad podría afectar también a estos esqueletos. Lee Kille los miró y respondió. Es posible, pero debido a que se trata del mar de huesos, sería muy problemático. Requeriría muchos pasos, así como ciertos elementos necesarios. Capítulo 1339. Hada invencible. Mientras el grupo hablaba, el daoísta Sol Puro había terminado de atraer a todos los esqueletos del barco. Estaba rodeado por una capa de enemigos tras otra, pero su enloquecido ataque no pudo herirlo. Lee Kille le gritó en voz alta al daoísta. Llévalos a un lado y los arrojaré al mar, esa es la mejor solución. Y agregó. Prepárate, estoy a punto de hacerlo. No te caigas o ni siquiera yo podré salvarte. El daoísta estaba a punto de decir algo, pero resonó una fuerte explosión. Lee Kille activó su sello mundial y se convirtió en el espejo de refinación inmortal Yin Yang. Dos rayos que consistían en Yin y Yang salieron volando y golpearon el área al lado del daoísta. Bajo el poder del brillante Yin y Yang, los huesos comenzaron a romperse. Todos los esqueletos fueron arrojados al mar, incluso el daoísta fue derribado. Sin embargo, el daoísta era realmente capaz. Se apresuró a retroceder contra la corriente cuando la luz del espejo atravesó su cuerpo. Su cuerpo se partía en pedazos mientras pedazos de carne volaban con el viento. Sin duda, esta luz pudo hacerle daño. A pesar de que se desprendieron pequeños pedazos aquí y allá, las heridas se cerraron de inmediato de una manera increíble. Con algunas explosiones más, todos los esqueletos fueron enviados al mar y fuera de la vista. El daoísta exhaló un suspiro de alivio después de hacer contacto con la cubierta una vez más. Reveló una sonrisa forzada y dijo. Hermano Lee, casi me matas allí con ese movimiento. Lee Kille lo miró y respondió. ¿Solo eso puede matarte? Tienes la espada de pureza ancestral. Si ni siquiera puedes sobrevivir a eso, me decepcionaría mucho. A menos que esos viejos estén locos, no te habrían dejado correr con ella si no fueras lo suficientemente fuerte. El daoísta sonrió en respuesta. ¿Me estás elogiando o atacándome? En este momento, el hada se adelantó y miró el brillante cuerpo dorado del daoísta. Inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad. ¿Tu cuerpo es muy duro? El daoísta no supo cómo responder. No era de los que presumía, pero terminó diciendo. No está mal, puedo manejar 1 o 2 cortes. ¿Puedo probar? Ella lo miró con ojos inocentes. Está bien, prueba. Al daoísta no le importó. Aunque la belleza del hada era inigualable, no importaba cómo la mirara, ella era solo una chica delicada que ni siquiera podía atrapar un pollo. Además, esos ojos inocentes eran completamente inofensivos. Extendió su dedo y apuntó al hombro del daoísta. ¡Cuidado! Lee Kille había estado mirando el timón todo este tiempo. Estaba completamente horrorizado en el momento en que vio que su dedo lo tocaba. Era demasiado tarde, el daoísta estaba demasiado confiado. Incluso un ataque de un dios monarca no podría lastimarlo, y mucho menos a una chica débil como el hada, por lo que aceptó con calma este ataque. ¡Bang! Con una fuerte explosión, quedó instantáneamente impresionado. La sangre salpicó por todas partes cuando apareció un agujero horrible donde debería estar su hombro. La fuerza del daoísta era indudable. Con el cultivo de un rey dios además de su físico de diamante, debería haber sido imbatible. Sin embargo, el débil toque del hada inmediatamente atravesó su hombro. Su físico no pudo soportar este golpe, por lo que fue arrastrado al mar. Afortunadamente, en este rápido momento, Lee Kille se volvió extremadamente rápido e inmediatamente sacó al daoísta. De lo contrario, habría caído allí para siempre. Esta escena sorprendió a todos. Sin mencionar a Xion Qianbei, incluso las dos chicas estaban asombradas con los ojos bien abiertos. Incluso si las dos trabajaran juntos, los métodos convencionales no podrían romper el físico del daoísta. Tendrían que recurrir a sus extraordinarios ataques físicos inmortales. Pero ahora, el dedo suave del hada aniquiló por completo su físico y hombro. ¿Qué tan horrible fue esto? El daoísta se olvidó de agradecer a Lee Kille por salvarlo. Miró al hada como si fuera un fantasma. La experiencia de ese momento fue demasiado para él. No era de las fanfarrias ruidosas, pero tenía una gran confianza en sus habilidades. Por ejemplo, Men Zentian. Este era alguien famoso por ser poderoso, pero este tipo de existencia aún no podría romper su físico tan casualmente con un dedo. Si Men Zentian pudiera llevar a cabo tal hazaña, no sería Men Zentian sino un verdadero emperador inmortal. Maldita sea. ¿Es este un emperador inmortal? Incluso su yo elegante recurrió a la vulgaridad en este momento mientras miraba al hada con miedo.
De hecho, las chicas también tenían miedo. En cuanto a Shion Qianbei, su trasero ya estaba en el suelo. El hada lo miró y comentó con seriedad. Tan débil. Si alguien más dijera esto, Sol Puro pensaría que se están burlando de él. Sin embargo, su expresión seria y sus ojos puros dejaron en claro que no estaba siendo grosera a propósito. Otros no estaban calificados para burlarse de alguien tan fuerte como él, pero él no se enojó cuando se trataba del hada. Soy realmente débil. Él sonrió con ironía mientras se vendaba la herida. No tuvo más remedio que enfrentar su propia debilidad en este momento. Li Qiye sonrió y dijo, perder para ella no es nada de lo que avergonzarse. Si realmente se enoja, solo un puñado de personas en los 9 cielos y 10 tierras podrían sobrevivir a 10 movimientos de ella. Incluso si los ancianos salen de sus tumbas, no podrán hacer mucho. El daoísta no tuvo nada que decir sobre esta derrota. No había mucho en qué pensar cuando podía romper su físico con un solo dedo. Las dos chicas observaron cuidadosamente al hada una vez más. Solo por su apariencia, no parecía una existencia invencible. Sin embargo, su ataque de antes demostró lo contrario. Ella era verdaderamente invencible. Mientras tanto, en la cubierta, Qianbei tragó saliva. Sentía un poco de sed y no sabía si debería sentirse arrepentido o asustado. Con respecto al arrepentimiento, fue porque vendió un hada tan invencible por el precio de un repollo, relativamente hablando. En cuanto al miedo, en realidad llevó el ataúd de madera en secreto durante tanto tiempo. Además, lo golpeó más de 1 o 2 veces. Si durante este proceso, el hada saliera y lo encontrara molesto, se convertiría en polvo con un solo golpe. Una muerte sin entierro. Pensar en consecuencias tan terribles le hizo empezar a sudar frío. Lo había evitado por poco y sin saberlo un desastre. ¿Todos son tan débiles ahora? Perpleja, le preguntó a Li Qiye mientras lo miraba con un toque de curiosidad. Los demás se quedaron sin habla. La mayoría de los grupos aquí podían viajar por el mundo con orgullo, especialmente el daoísta que era más fuerte que Ruyan y Jianxi. Sin embargo, el hada hizo que pareciera que no serían capaces de resistir un solo golpe, como si fueran tan insignificantes como hormigas. Pero el daoísta no tenía ningún deseo de refutarla. De hecho, el hada estaba calificada para llamarlo débil después del evento anterior. Shion Qianbei, por otro lado, era de hecho un personaje secundario. Si el grupo del daoísta era débil, entonces alguien como él no estaba calificado para ser una hormiga. Li Qiye sonrió con ironía después de escuchar esto. Le acarició suavemente el cabello y dijo, los tiempos son diferentes. Algunas personas tendrán que enfrentarse a algunas cosas al final. A lo largo de las eras, han muerto muchas existencias invencibles, por lo que los habitantes de todas las razas ya no están floreciendo en la cúspide. Lo que tenemos ahora es razonable. El hada contempló esta respuesta. Li Qiye suspiró suavemente y continuó. Un día, el mundo volverá a la cúspide. Sin embargo, esto no es nada bueno. Cuando llegue ese día, la calamidad vendrá una vez más. El declive viene después del cenit, este es un orden natural ineludible. Capítulo 1340. Controlando el mar de huesos. El comentario de Li Qiye fue bastante desconcertante para los oyentes. No pudieron entender muchas de las cosas de las que habló. El hada siguió pensando con los ojos brillando intensamente. Al final, volvió a confundirse, ya que estos breves estallidos de elucidación no fueron suficientes. Li Qiye sonrió y regresó al timón. Sus manos se iluminaron con runas estrechas que formaron un rayo de luz. Fluyeron lentamente como el tiempo mismo y aparentemente tenían su propia vida. Estas runas envolvieron el estremecimiento y perforaron el interior. La velocidad de la nave aumentó mientras emitía una sensación difícil de describir. Parecía que un chorro de agua deseaba llenar toda la nave de huesos. Ruyan preguntó de inmediato. ¿Qué estás haciendo, joven noble? Sonrió y continuó controlando las runas que fluían, tomando el control de la nave de huesos para llevarla a donde quiero. ¿Se pueden controlar? Jianxi se sorprendió al escuchar esto. La creencia común era que estos barcos no se podían controlar. Aquellos que aborden solo podían dejar que los barcos se desplazaran donde quisieran. Por supuesto, también tenían la opción de cambiar de barco durante el viaje. Li Qiye sonrió en respuesta. Eso depende de la persona. Si comprende los misterios y las esencias fundamentales del mar de huesos, puede eliminar sus restricciones y controlar el barco independientemente de la fuerza de uno. Por supuesto, cuanto más fuerte seas, más fuerte será el barco después de la toma de posesión. Es un gran misterio dentro del gran esquema de las cosas. Habiendo dicho eso, todo el barco se iluminó.
Estaba hecho de unos huesos extraños y, después de despertarse, irradiaba una sensación cálida como el jade. Se podían ver las runas largas y fluidas esparcidas por el barco. Eran bastante delicadas y exquisitas, haciendo que todo el barco pareciera una obra maestra tallada. Tras una inspección más cercana, uno encontraría que estas runas eran bastante complejas. Había vegetación y animales raros. Llevaban un aura natural y vasta de antigüedad. Parecía que algo había quedado registrado en estos patrones. El grupo los miró con atención, pero no pudo leer nada. A pesar de que podían sentir una tristeza sentimental, sus misterios aún los eludían. Solo el hada disfrutaba de su presencia en total inmersión. Finalmente murmuró: todo crece hasta que el mundo se reinicia. El grupo estaba un poco conmocionado después de escuchar esto. Parecía que esta frase contenía un secreto eterno. Entre las eras largas, no ha habido una que se haya considerado el fin de los tiempos todavía. Liquiye negó con la cabeza. Solo podría considerarse un colapso. Una verdadera destrucción es donde todas las cosas dejan de ser y el tiempo mismo se convierte en cenizas. ¿Cuándo llegará ese día? Ella lo miró con ojos claros. Liquiye reflexionó por un momento antes de responder. Sin duda vendrá, ya que la gran era no está lejos. El grupo sorprendido pareció darse cuenta de que acababan de escuchar un secreto increíble. El daoísta no pudo evitar preguntarle a Liquiye: ¿será el mundo realmente destruido? No respondió al daoísta. El hada continuó mirando a Liquiye como si quisiera averiguar la respuesta de él. En cambio, hizo una declaración. Mientras esté todavía en este mundo, ese día no llegará. Todo continuará como está antes de que reciba una respuesta convincente de los malvados cielos. Si lo que está por encima de los 9 firmamentos no me da una respuesta, lo derribaré y lo haré mío. Fue una declaración muy solemne. Apuntó al hada, no al resto del grupo. Las chicas se miraron. No sabían qué estaba buscando la respuesta de Liquiye o por qué la deseaba. Tenían bastante curiosidad, pero no se atrevían a preguntar porque a juzgar por su expresión, era un asunto muy importante. Los ojos de Hada seguían cambiando del brillo a la confusión mientras sus recuerdos aún eran borrosos. Ella respondió sinceramente: aunque no recuerdo mucho y mi pasado está en blanco, definitivamente eres más grande que yo y digno de admiración. Liquiye se rió en respuesta. Sonaría bastante sarcástico de parte de cualquier otra persona, pero me siento muy feliz cuando lo dices. Por supuesto, su expresión traicionó sus palabras. Poco después, sacudió suavemente la cabeza. Nuestras vidas son diferentes, y lo mismo ocurre con nuestro valor. Con respecto a la grandeza y la insondabilidad, la verdad es que no soy rival para ti. Reflexionó cuidadosamente antes de rechazar la noción. No, nunca había pensado en una pregunta tan lejana ya que aún no he llegado a ese nivel. Aparte de sobrevivir y mirar a otros seres sintientes, nunca he explorado otros asuntos, ya que me he perdido la mejor época. En una era así, no logré perseguir el verdadero significado del fin del mundo. Liquiye respondió. No, por eso eres increíble y digna de admiración. En tu corazón hay otros seres vivos, compasión y misericordia. Todo esto cambió la era misma. Yo soy diferente a ti, tienes demasiadas preocupaciones y cosas que te preocupan en tu corazón, mientras yo solo pienso en mí y la respuesta, nada más. Así, en este camino, otras existencias son solo transeúntes fugaces. No muestro misericordia a nadie ni a nada que intente bloquear mi camino, y nunca me detendré por ningún motivo. Si soy una encarnación despiadada, entonces eres la encarnación de la compasión. Terminó esto con una sonrisa de autocrítica. El hada lo miró con ojos que parecían mirar directamente a su alma. Un momento después, preguntó solemnemente: ¿estás realmente dispuesto a renunciar a todo? ¿No hay nada en este mundo que te importe? Liquiye eligió quedarse callado, por lo que no respondió a su pregunta. Zumbido. En este momento, las runas finalmente iluminaron todo el barco. Este recipiente ahora parecía una pieza de jade blanco tallado. Un ruido agradable y nítido resonó. Cerca del timón emergieron runas en forma de engranajes de diferentes colores. Parecía que cada engranaje estaba hecho de bronce. Su aparición emitió un sonido mecánico de arranque. Liquiye se alegró de ver estas runas e inmediatamente movió el timón. Bajo su influencia, los engranajes cambiaron y el barco comenzó a moverse hacia su destino deseado. Éxito. El grupo se regocijó después de ver a Liquiye controlar sin esfuerzo la nave. Liquiye sonrió y le dijo al grupo: bien. Siéntense firmes, es hora de acelerar. Todo el barco se volvió brillante. Los engranajes rúnicos del timón giraron rápidamente. Swoosh.
Todo el grupo se estremeció un poco. La nave de huesos viajaba ahora a una velocidad increíble a través de los vientos y las olas. En realidad, estaba saltando en el aire sobre el agua debido al control de Liquille. Su barco pasó rápidamente por muchas otras naves de huesos, dejándolos en el polvo. Mucha gente había abordado antes de Liquille, por lo que tenían una ventaja. Sin embargo, solo podían quedarse quietos y dejar que las otras naves se alejaran lentamente mientras la nave de Liquille aceleraba hacia el mar de huesos. Muchos se quedaron atónitos y pensaron que solo estaban viendo cosas. Una persona comentó con incredulidad. ¡Qué indignante! ¿Hay realmente una nave de huesos tan rápida en este mundo? A tales velocidades, no nos tomará más de 1 hora llegar al mar de huesos, mientras que a nosotros nos tomará más de 10 días navegando así. Alguien que había estado allí antes calculó el tiempo. Por supuesto, no todos los barcos se dirigían hacia el mar de hueso, algunos se alejaban. Algunos tenían esqueletos mientras que otros estaban completamente vacíos. Qianbei notó los barcos vacíos y preguntó, ¿por qué algunos de los barcos están vacíos? Muestra que algunas personas los abordaron en el pasado y mataron los esqueletos antes de abandonarlos, por lo que estos barcos continúan flotando. A pesar de que Sol Puro no había estado en el mar de huesos antes, todavía sabía bastante.